Hola, buenos días. En este video tutorial hablaremos sobre el movimiento armónico simple. Y bueno, vamos a empezar con escribir qué es el movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple es un movimiento oscilatorio. Por ejemplo, los relojes de péndulo, que van así, para ángulos pequeños. Por ejemplo, los sistemas masa-resorte, en el que hay un resorte conectado a una masa, lo sueltas y entonces va a llegar hasta un punto máximo y hasta un punto mínimo, y en sí son movimientos de vaivén. ¿Qué quiere decir? Que van y regresan como el péndulo o como el resorte. Y hay muchos otros más. A este movimiento de vaivén se le llama oscilación. Una oscilación es cuando tienes un punto inicial y llegas a un punto final, y una vez que llegaste, regresas al punto inicial. Y luego cuando llegas al punto inicial, vuelves a ir al punto final. Este es un movimiento de vaivén. Y bueno, hay algunos términos matemáticos que es bueno comprender cuando estamos estudiando este tipo de cosas. El primero es periodo, que se denota con la letra T. El periodo es periodo, el tiempo que le toma en hacer un ciclo a nuestro sistema. Por ejemplo, el periodo esto es tiempo. El periodo del péndulo sería cuando parte del punto, o sea, el tiempo que le toma en partir del punto 1 a llegar al 2 y de regreso. Ese tiempo desde que salió del punto 1 y donde inicia, o sea, ese tiempo inicia cuando sale del punto 1 y finaliza cuando vuelve a regresar al punto 1. Eso es el periodo. Y bueno, otro término importante también es la frecuencia. La frecuencia se mide en hertz. Y la frecuencia nos dice el número de revoluciones que hacen cierto tiempo. Y bueno, hay una relación entre estas dos muy sencilla, que es simplemente que la frecuencia es el inverso del periodo. ¿Por qué? Porque el periodo nos dice el tiempo que tarda en dar una revolución, y la frecuencia nos dice las revoluciones que tarda por ejemplo, un segundo, ¿no? Si tomamos como unidad los segundos. O sea, son inversas una de las otras, y son relaciones que vamos a estudiar muy bien. Si nosotros lo vemos esto como un movimiento circular, dibujemos un círculo de radio A. Nosotros supongamos que tenemos movimiento circular uniforme. Quiere decir que la velocidad, tenemos un punto aquí, y que este punto va recorriendo el círculo a velocidad constante. Si eso pasa, nosotros podemos decir que cuando da una vuelta, o sea, el tiempo que tarda en dar una vuelta, digamos, si este es el punto inicial, el tiempo que tarda en dar una vuelta sería el periodo, ¿no? Y la distancia que recorrió sería este ángulo, que sería 2pi. A esa relación entre la distancia que se está recorriendo y angularmente y el tiempo que se tarda se le llama velocidad angular. Y es el ángulo que se recorre en el tiempo. Cuando nosotros recorremos un ángulo de 2pi, el tiempo automáticamente se convierte en el periodo. Estas son relaciones que vamos a utilizar más adelante, que nos van a ayudar a definir algunos conceptos, hablando de movimiento armónico simple. Como vemos, este movimiento de vaivén tiene mucho que ver con el círculo. Si por ejemplo nosotros analizamos solamente la componente en X del movimiento de la partícula,
alrededor del círculo con velocidad uniforme, nosotros podemos ver que X, el movimiento en X está dado por A coseno de teta, por trigonometría. Y si nosotros, por ejemplo, podemos ir siguiendo la trayectoria así, pero si solamente nos concentramos en la componente en X, nos daríamos cuenta que primero va así, y luego va para acá, y luego regresa, y está haciendo esto, está haciendo un movimiento de vaivén. De hecho, la componente en este caso, como lo estamos tomando en X, de este tipo de movimiento, es un movimiento armónico simple, porque tiene ese movimiento de vaivén característico de estos sistemas. Entonces, bueno, nos quedaremos con que esta componente es un movimiento armónico simple, ¿no? Ahora, tenemos ya un caso conocido de movimiento armónico simple, que es el sistema de masa-resorte. Vamos a basarnos un poco en este sistema. Nosotros sabemos que el sistema masa-resorte idealmente está gobernado por la ley de Hooke para los resortes. ¿Qué es esta ley? Donde K es la constante del resorte y M es la masa. Pero bueno, vamos a analizar un poco más a detalle esta ley. ¿Qué quiere decir? Dice que la fuerza va a ser igual a menos K. K por X. Lo volveré a escribir. La ley de Hooke es así. Quiere decir que la fuerza depende de K, que es una constante de rigidez del resorte, o sea, qué tan rígido es el resorte, por delta X. Delta X es la distancia, por ejemplo, si el resorte naturalmente está a una distancia de 1 y en este momento el resorte está a una distancia de 2, delta X sería esa diferencia de distancias. O sea, qué tan elongado o qué tan comprimido está el resorte. Pero ahora, ¿qué tiene de especial este menos? ¿Por qué ese menos? Lo que nos dice este menos es que la fuerza siempre se opone al movimiento. Por eso, si el movimiento va en una dirección, o sea, nuestra delta X va en una dirección, el menos lo que dice es que la fuerza va siempre a actuar hacia el lado contrario. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo, si el resorte está elongado, está muy elongado, el resorte va a tratar de jalar a la masa en esta dirección. Pero si el resorte está muy comprimido, el resorte va a tratar de mover a la masa en la dirección contraria. Siempre va en contra hacia donde el resorte quiere ser movido. Y bueno, nosotros podemos ver ¿por qué estamos tomando esta ley como base? Porque nosotros tenemos esto. Otra vez. A ver. Lo voy a simplificar así, solamente por notación. Y también dijimos que el componente en X del movimiento circular uniforme era este. Muy bien. Ahora, si nosotros aplicamos la segunda ley de Newton aquí, nosotros sabemos que la masa por la aceleración en X es menos K por X. Y si despejamos la aceleración, nos da esta relación. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aceleración es una derivada con respecto del tiempo de la posición. Entonces vamos a derivar esta expresión con respecto del tiempo para llegar a esta expresión y compararla para ver cómo se relacionan. Si nosotros la derivamos, podemos decir que la velocidad en X
y aplicamos regla de la cadena porque vamos a derivar con respecto del tiempo, pero teta no es el tiempo, entonces hay que aplicar regla de la cadena. A es una constante y la derivada del coseno es menos seno. Muy bien. Ahora volvamos a derivar. Tenemos el signo menos. Tenemos que a es una constante. Y al momento de derivar otra vez y aplicar regla de la cadena, nos vuelve a salir omega. Pero a ver, ¿qué es omega? Omega es... disculpen, tuve algunos problemas con el video, pero bueno. Nos quedamos en que ¿qué es omega? Omega es la velocidad a la que gira la partícula, en este caso en nuestro movimiento curvilíneo uniforme, nuestro movimiento circular uniforme. Entonces omega es una constante. Escribí un poco más, pero lo iré explicando. Aquí tenemos constante, constante, pero nosotros podemos ver aquí que vuelve a aparecer la x. Quizá no se vea a simple vista, pero cuando nosotros lo factorizamos de esta manera, podemos ver que en sí la aceleración en x es menos omega cuadrada por x. Y por el otro lado, aplicando la segunda ley de Newton a la ley de Hooke, podemos obtener una expresión muy similar para el resorte del sistema masa-resorte. Ahora podemos observar que tienen la misma estructura. La aceleración en x es igual a menos, el menos tiene que ver con el hecho de que va en contra del movimiento, una constante por la variable de posición. Ahora, para que estas dos cosas sean iguales, k entre m tiene que ser igual a omega cuadrada. Y si nosotros despejamos omega, llegamos a esta relación. Pero, ¿por qué nos interesa saber omega? Porque por un lado, omega está relacionado con el movimiento circular uniforme. Por lo tanto, está relacionado con el periodo. Como vimos aquí, omega es igual al ángulo, al cambio del ángulo con respecto al tiempo. Pero cuando ese ángulo es 2pi, ese tiempo se vuelve el periodo. Entonces nosotros podemos expresar omega como 2pi entre el periodo. Y despejando el periodo podemos obtenerlo. ¿Cómo lo vamos a obtener? En términos de m y k, que en sí son las constantes, los parámetros que definen a nuestro sistema. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, bueno, nada más para finalizar, siempre vamos a tratar de llegar a esta estructura. Si lo podemos hacer, se cumple que es movimiento armónico simple, y si no lo podemos hacer, entonces no lo es. Hagamos un ejemplo. Es un problema muy básico para entender. Vamos a suponer que tenemos dos planetas de masa m mayúscula, que están, y en medio de ellas, de los planetas, hay una masa m minúscula. La distancia entre cada planeta y el planeta pequeño es L, la distancia horizontal, y la distancia vertical, digamos que tenemos una distancia inicial y se suelta del reposo. O sea, alguna fuerza está sosteniendo aquí esta partícula y en algún momento se suelta, y entonces el punto es ¿qué va a pasar con esta partícula? Vamos a tener un movimiento armónico simple, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Y bueno, pues lo primero que vamos a hacer, a esta altura le vamos a llamar Y, es calcular la fuerza por cada masa. Y eso lo hacemos con la ley de gravitación de Newton, en donde esta fuerza, la masa pequeña siente dos fuerzas, una debido a cada masa m mayúscula. Y si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre, nos va a quedar así. Ahora, si nosotros le llamamos a este ángulo θ,
este va a ser el mismo. Podemos ver que se forman unos triángulos y podemos identificar aquí los ángulos en el diagrama de cuerpo libre. Veamos cómo se va a mover en X. La sumatoria de fuerzas en X va a ser igual para la masa pequeña. Estamos analizando la masa m minúscula. La sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa minúscula por la aceleración en X. Pero ¿cuánto valen las fuerzas en X? Tenemos f coseno de teta menos f coseno de teta. Y esto nos da 0. Entonces la masa por la aceleración en X es 0 y por lo tanto no hay aceleración en X. De hecho no hay movimiento en X. Pero ¿qué pasa cuando analizamos en Y? La sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa pequeña por la aceleración en Y. ¿Pero a qué es igual la sumatoria? En este caso ya no se cancelan, se van a sumar los componentes de las fuerzas y nos va a dar menos 2 porque va hacia abajo f seno de teta. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. Pero la fuerza gravitatoria entre dos masas, ¿a qué es igual? Es igual a la constante de gravitación universal por el producto de las masas entre la distancia al cuadrado. En este caso la distancia es la línea recta que está entre las masas. Si nosotros le decimos a esta la distancia de D y sabemos que esto es L y que esto es Y, entonces D por el teorema de Pitágoras va a ser Y cuadrada más L cuadrada. Entonces nosotros podemos ir desarrollando más esta expresión que es la ecuación de nuestro movimiento en Y, y al desarrollarla vamos a obtener menos 2 F, que es G m mayúscula entre D al cuadrado, o sea Y cuadrada más L cuadrada, por el seno de teta. Ahora, el seno de teta, como estamos usando el mismo triángulo, es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces esto es Y entre D otra vez. Y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración en Y. De aquí podemos ver que las masas se pueden cancelar y vamos a empezarle a dar un poco de forma. La aceleración en Y, aquí hay un menos, el 2 es una constante, el G es una constante, la M también, y nos queda este término. Casi se parece al movimiento armónico simple. Sin embargo, este término no debería ser tan complicado. Debería ser simplemente una Y. Aquí hay una consideración especial que hay que hacer, que es que si nosotros decimos que la distancia L, si L es mucho más grande que Y, me refiero a que el sistema se vería algo así. Si L es mucho más grande que Y, entonces este término que está aquí abajo se puede aproximar como si la L es mucho más grande que Y, si a un número muy grande le sumas un número muy pequeño, es casi el mismo número grande. Entonces esto se puede aproximar así. Y eso sería L cúbica. Ahora, recordemos que las masas M mayúscula están fijas en un solo punto, por lo tanto L es una constante. Mientras que Y es la distancia que hay entre la masa, es la distancia vertical que hay entre la masa minúscula y la masa mayúscula, y como la masa minúscula está sujeta a fuerzas, pues va a variar, entonces Y es una variable. Por lo tanto, nosotros podemos ver que la aceleración en Y, conservamos el signo menos, 2gm Y, y el término que está abajo se convierte en L cúbica, lo cual es una constante también. Por lo tanto, lo podemos incluir
con nuestras demás constantes. Esto es exactamente la misma forma que obtuvimos para la aceleración angular. Y para que sea un movimiento armónico simple, estos términos tienen que ser iguales. Por lo tanto, nosotros podemos igualar este término con este otro. ¿Y esto para qué? Porque ahora que ya demostramos que es movimiento armónico simple, ya que tiene exactamente la misma estructura que el movimiento armónico simple que habíamos desarrollado anteriormente, lo que prosigue es calcular el periodo. Y exactamente de la misma manera que lo hicimos para el sistema masa-resorte de la ley de Hooke, nosotros podemos calcular el periodo de esta manera. Sí. Gracias.